Hola amigas y amigos, Abel Reynoso, un gusto en saludarlos. Bienvenidos al Narcomentario. Estamos hablando del tema del narcotráfico, estamos ya entrando en la faceta de que vamos a analizar los distintos elementos importantes que forman el narcotráfico para después ya enfocarnos un poco más en el tema del impacto del narcotráfico, el impacto político, social, económico, de seguridad y demás. Pero primero queremos establecer una base de conocimiento, porque le digo, mucha gente habla del narcotráfico, pero cuando habla del narcotráfico se enfoca específicamente en las drogas, ¿no? En el producto supuestamente ilegal en muchos países, en el que hay una gran demanda y hay una gran cantidad de gente que trabaja en ese negocio para satisfacer esa demanda y que crea una gran conmoción mundial. O sea, pero estamos hablando del negocio, o sea, no estamos hablando todavía de todas las circunstancias que rodean el negocio del narcotráfico una vez que este está funcionando. Estamos en el proceso. Y el primer paso que habíamos hablado, que hemos estado en los últimos videos analizando, es la parte del cultivo, porque el cultivo es donde, digamos, comienza el hilo de la madeja. O sea, toda situación en la vida tiene un comienzo y entonces un génesis, y el génesis del tema de la droga, porque es el material que se vende en el narcotráfico, empieza con el cultivo y nos hemos enfocado en dos particulares tipos de cultivos que son los que dan las drogas más consumidas en el mundo, fuera de las drogas farmacéuticas. Estamos hablando de la marihuana. La marihuana la hemos medio descartado. Voy a dedicarle 1 o 2 capítulos a la marihuana nomás porque es apasionante el cuento ya hemos hablado de la historia, pero es apasionante el cuento de la hipocresía que la marihuana causa en el mundo y que tanta gente le echa, o sea, los de la extrema derecha, los de la ley y el orden odian el tema de la marihuana, pero la marihuana hoy en día ya se ha popularizado tanto y es consumida posiblemente como una de las drogas más consumidas en el mundo y ya nadie le hace caso. Pero siempre hay algunos que se quedan en el tiempo y siguen queriendo insistir que eso no es lo correcto, que es ilegal y todo, mientras que la otra parte de la sociedad los ignora y sigue creciendo el consumo y el negocio, a pesar de que es ilegal en algunos lugares, es legal. Aquí en Estados Unidos es legal. Entonces no vamos a hablar desde el punto de vista del narcotráfico de la marihuana, porque la marihuana siempre ha sido, en realidad, comparado con otros, una droga relativamente benigna. No la estoy minimizando ni diciendo que se consuma droga. Oiga, aquí acuérdense, no estamos hablando del uso de la droga a favor, ni estamos hablando del uso en contra, sino estamos analizando el tema. Nosotros respetamos la ley, hemos sido gente de la ley toda la vida y simplemente estamos haciendo un análisis, dando información de lo que conocemos, de lo que hemos visto y de las realidades, que aunque no le gusten a muchos, la realidad es la realidad. O sea, la verdad, aunque muchos no la acepten, es la verdad. Y esa es una de las cosas que tenemos que ver. Entonces estamos hablando pero volvemos a los cultivadores. Estamos hablando del cultivo de la planta de amapola, que es la que da el opio y la heroína. Estamos hablando de la planta de coca, que es la que da la cocaína. Y habíamos hablado en los videos anteriores del proceso de la pobreza de esta gran gente, que la mayoría de la población que trabaja, que cultiva, es una gente pobre, es una gente totalmente marginada, explotada la mayor parte de las veces y que sufre grandes consecuencias. Y si se recuerdan los videos anteriores, hablé de todo esto, ¿no? Hablé del arduo trabajo que tiene que hacer para plantarlas, cuidarlas, a pesar de que le decíamos la planta de coca no necesita tanto cuidado como otras plantas, pero sí lo es, y la planta de amapola es igual. Entonces, los campesinos trabajan en esto de sol a sol, tienen su proceso anual, tienen su cosecha y tienen que lidiar con una serie de programas policiales que son de erradicación, de arresto, de consumo, y luego tiene que lidiar con las Fuerzas Armadas, con los ejércitos, y estamos hablando de sierras y de montaña, y tiene que lidiar también con la delincuencia organizada, que es la que generalmente más todavía los explota
que la policía y las Fuerzas Armadas, porque son una forma de mafia, y algunos de estos grupos mafiosos, de estos grupos delictivos, se disfrazan, o sea, se quieren hacer pasar por ideólogos políticos, particularmente de izquierda, en lo que supuestamente ahora son los paladines del orden y que los ayudan a los campesinos, cuando en realidad lo que hacen es explotarlos, manipularlos, abusarlos, y como yo les contaba muchas veces, en algunos lugares de Latinoamérica, estos carteles, estos grupos de delincuentes que forman parte de un cartel, cuidan los plantíos estos, porque son plantíos de ellos, pero obligan a la gente del pueblo a trabajar ahí, porque además de no haber otra opción, es la única trabajo que tienen, y luego estos individuos son como dueños de la región, entonces tienen sus propias leyes. A pesar, y le digo, incluso en lugares donde hay presencia policial y hay presencia del ejército, una cantidad, un destacamento de soldados muy pequeño, este ejército de estos soldados no se meten con los narcos, porque los narcos tienen mucho más poderío, mucho más fuerza, mejores armas y mejores contactos. Y la población, si va a elegir, a veces se tiende a volcar mucho más a la delincuencia que a los policías y a los soldados. ¿Por qué? Estamos hablando de conveniencia. El narco por lo menos le puede dar un poco de dinero, le puede dar algunas facilidades, le puede dar cosas. El policía y el ejército no le da nada, al contrario, generalmente porque no ganan dinero, porque generalmente no tienen, no viven en la zona, no son de la zona, la mayoría de los soldados y eso no son de la zona. Entonces, ¿qué hacen? Se aprovechan y también explotan y le sacan ventaja a la gente a través de sacarle dinero, o a través de sacarle comida, o a través de abusarlos y demás, particularmente el estado violento. Entonces, el campesino está en el medio de esto, ¿no? Entonces el campesino tiene que lidiar con todos estos problemas porque no tiene opciones. O sea, una de las cosas que hablábamos anteriormente es que ¿por qué se dedica esta gente a sembrar estos plantíos? Y no hay nada más que hacer. O sea, el gobierno, el país sabe que están estos lugares desolados en el medio de la sierra, en el medio del campo, y pues, como todos los gobiernos en el mundo, están concentrados en las grandes ciudades, pero ya a medida que las grandes ciudades se van disipando y se van haciendo cada vez más lejanas, el interés cívico, el interés burocrático, el interés nacional, supuestamente lo reconoce, pero no existe. De vez en cuando, si quiere hacer política, van y paran en un pueblo si tiene suficientes votos, si no, ni lo existe. Si usted vive en un pueblo que su ideología política no va con la del gobierno, el partido político lo va a ignorar totalmente. Bueno, esta ignorancia, esta parte de no prestarle atención, también se repite cuando ese gobierno, cuando ese político, cuando esos individuos ascienden al puesto político, ya sean presidentes municipales, intendentes, gobernadores, ministros o presidentes. Ocurre que después, cuando vienen presupuestos para distribuir, ya sea para mejorar la ciudad, para mejorar carreteras, para mejorar plantaciones, para mejorar infraestructura, a esos pueblos los ignoran totalmente, ¿no? Eso es la realidad. Entonces, ¿qué pasa? Esa gente tiene que sobrevivir de alguna forma, y entonces muchos son campesinos, pues no tienen otra cosa, son campesinos que tienen algunas vaquitas, que tienen algunas ovejas, que tienen algunos chivos, que tienen algo, y tienen que cosechar. Y ahí viene la otra parte que hablábamos, que es las cosechas. La mayoría trata de cosechar algo, maíz, café, flores, lo que puedan cosechar que dé la tierra en el lugar donde están. Pero nada de eso, amigos y amigas, en el mercado nacional e incluso en el internacional, le va a dar a estos campesinos la suficiente estabilidad económica que necesitan, que requieren ellos para poder subsistir. Por lo tanto, el único escape, y esto lo sabe el gobierno, esto lo saben las policías, las Fuerzas Armadas, y esto también lo saben los narcos, cosechar la planta de coco, la planta de amapola es una alternativa que no los va a hacer millonarios, pero por lo menos les da de comer, les da suficiente. Pero acuérdense que esa demanda, ese trabajo, también tiene sus restricciones y sus cosas. Le digo, las Fuerzas Armadas y la policía
miran para otro lado, a lo mejor reciben pago especial de los carteles y demás, pero de vez en cuando el gobierno federal o cuando alguna fuerza extranjera, como los puede ser las economías de Estados Unidos y demás, en los intereses, estos son los pueblos que vienen y arrasan y que usted después los ve en YouTube, en fotografías y demás, siendo quemadas las cosas. Por ejemplo, hablan de las pistas clandestinas. Usted ve las pistas clandestinas que las bombardean, son caminos de tierra donde traes una avioneta. No estamos hablando de una pista de 1000, de 2000 metros de cemento armado, nada, son caminos de tierra, pero se los bombardean, se los queman, le queman los plantíos, es puro cuento. Lo hacen por un rato, pero después a los otros los protegen, porque parte del show, ¿no? Vamos a hablar eventualmente, es hacer un poco de show para las cámaras. Una de las cosas que más les favorece a los narcos a veces, y por eso permite, es que vaya un periodista. No son periodistas, son gente que tienen un micrófono y van y le entrevistan al pobre indio que está cultivando la planta de amapola, cortando la hoja de coca, y después van en un helicóptero, a lo mejor con un teniente coronel, con un coronel, con alguien de importancia, aterrizan y tienen 100 soldados cortando ramas y prendiendo fuego, y eso es parte del show, parte del cuento. Pero la realidad es que esa gente satura en estos países, están en todo el mundo, le digo, en todo el mundo que se cosecha, estamos hablando del mundo de la cosecha del narcotráfico. Entonces esa gente tiene que sobrevivir, tiene que vivir porque no tiene otra opción. Entonces caen bajo el reino ya sea del narcotráfico, de la zona, porque es lo único que les queda occidentado. O sea, cuando los gobiernos no están presentes, el crimen organizado, lo que le llaman el crimen organizado, los carteles son la otra estructura que protege a esta gente, y que la protege o los controla o los abusa, porque le digo, no es de protección nada más. Y esto ha ocurrido siempre. Comenzó en los años 50, en los años 60 con los guerrilleros que se distribuyeron a la zona, que siempre hacían lo mismo, y después estos grupos guerrilleros se fueron alineando con los narcos, y cuando los grupos guerrilleros se dieron cuenta que la droga les podía financiar sus ideologías políticas. Acuérdese, si usted recuerda los años 60, los años 70, muchos de estos grupos semidelictivos, que eran supuestamente células terroristas, se dedicaban a robar bancos, se dedicaban a secuestrar gente, se dedicaban a cometer delitos grandes para subsidiar, para pagar por su revolución. Hoy en día, muy raro que usted vaya a ver secuestros y eso, sin embargo, sí va a haber. Ojo que el crimen organizado, pero eso lo vamos a hablar más adelante, sí se dedica mucho a esto, pero no en estos pueblos. Usted va a ver que mucha de esta delincuencia, de nuevos grupos políticos, son los que controlan estos plantíos, son los que controlan una parte del negocio en las zonas rurales. O sea, en las zonas rurales no existe la estructura que vamos a hablar cuando ya nos empezamos a mover en los otros, por ejemplo, ya cuando hablemos de la transportación, del almacenamiento, de la distribución y de la venta, ya nos alejamos, estamos en una zona muy lejana de la población, de los centros, sobre todo de las grandes ciudades. Entonces, esa parte del narcotráfico, que es la parte del narcotráfico más baja, más simple, más rural, es la que lo aprovechan los delincuentes del perímetro de afuera. Ese es el primer grupo que yo digo de narcotraficantes que se benefician del narcotráfico, algunos sin ser narcos. Muchos, le digo, son ideólogos políticos que se juntan con la bandera, tienen su cuento de su ribete, se pintan la cara, se visten de soldados. Incluso hoy en día ya están más organizados esta gente. Ya hoy en día les gusta emular a las Fuerzas Armadas, se disfrazan con uniforme. Algunos incluso llevan la identificación del grupo armado que representa, ya sea político o ya sea de narcotraficante, porque para ellos es un honor. Entonces todo esto es lo que ese mundo del cultivo del campesino que es explotado y trabaja para el narcotráfico, ¿entiende? Esa es la realidad. Y como le comentaba yo también en el video anterior, siempre tratan de hablar con esta gente, siempre uno de las hipocresías y de las mentiras más grandes que existen es cuando los gobiernos dicen que van a ayudar a los campesinos.
Mire, esta historia todos los gobiernos lo hacen, los que tienen problemas de narcotráfico, pero también los que tienen problemas de campesinos muy pobres, de indígenas de cierta zona, cuando hacen campañas políticas siempre dicen que van a reformar, que van a ayudar, que van a proteger a esta gente. Nunca ocurre, o sea, no les interesa porque hay diferencias políticas. La gente que vive en la ciudad se olvida eventualmente de la gente que vive en la sierra, en el pueblo. Esa es una realidad. Van y visitan 1 o 2 días, se sacan fotos con ellos, le prometen y cuando regresan no los reciben nunca en su vida, a no ser que esta gente, estos individuos que trabajan en los pueblos, viajen a la ciudad, hagan alguna manifestación o sean entrevistados por algunos medios de comunicación, medios de noticias y demás, y hagan un escándalo. Puede ser que los escuchen, pero la mayoría no tienen ese apoyo, digamos, político que sería tan necesario para hacerlos oír, y entonces regresan a lo que y por eso caen en el mundo del narcotráfico, porque no les queda otra opción. O sea, la gente de la ciudad, el gobierno estructurado, no les hace caso. Entonces, ¿qué caen? Caen en el lugar estatal, en el lugar rural. Y en el lugar rural caen con los grupos subversivos, con los narcos de la zona o con los policías y los militares de la zona. Entre todos ellos explotan a los campesinos. Ahora, comenté anteriormente, y esto yo lo he visto personalmente en muchos lugares, ha habido intentos, de parte de Estados Unidos particularmente, en la que ciertas instituciones de Estados Unidos han decidido, particularmente en varios países, grandes cantidades de dinero, y estamos hablando de miles de millones de dólares, para tratar de controlar esta parte, el cultivo, ¿no? Y te acuerdas que hablaba yo de la irrigación, de la fumigación de plantas y demás, que al final terminan arruinando toda la zona, la flora de toda la zona, la flora y la fauna de toda una zona, porque son insecticidas, venenos, ¿no?, que matan a todo lo que existe. Si matan plantas, también matan seres humanos, y también matan animales, contaminan aguas, contaminan todo. Pero nadie dice nada. ¿Por qué? Porque esta gente no tiene voz. Pero también después se ha hecho, en algunos lugares han intentado decir, ¿sabe qué? ¿Por qué no los apoyamos económicamente? Porque si usted calcula los millones y millones y millones y millones y trillones y $4 billones que se han invertido en la lucha contra el narcotráfico, dice usted, ¿por qué no se le ocurre a alguien poner una mínima parte de esa millonada de dólares para ayudar a un país, particularmente a los campesinos, que no cosechen estas plantas, ¿no?, la coca y la amapola? Pero ocurre lo que le comenté anteriormente, siempre lo mismo. O sea, el que menos se beneficia es el campesino, porque dinero no va a los narcotraficantes tampoco, va a los individuos. El gobierno de Estados Unidos le da a un país, a un gobierno, no le da a la gente del pueblo. Ellos no pueden, porque además los gobiernos locales, los gobiernos estatales, los militares, todo, no permitirían que una fuerza extranjera, digamos, administrar ese programa. Entonces lo tienen que administrar ellos. ¿Cómo? La soberanía nacional. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo van a venir extranjeros a delegar y a explotar a nuestra gente? ¿Cómo van a venir extranjeros a querer mandar en nuestro país y a querer hacer cosas? Por supuesto que no se puede. Por supuesto que sería una osadía. Por supuesto que sería la explotación del imperialismo y todo eso. Entonces, por obligación hay que hacer tratados diplomáticos. Esos tratados diplomáticos y comerciales se hacen a través de convenios y demás, y se les provee equipo, se les provee a veces maquinaria, se les provee dinero. ¿Y dónde cree que va todo ese dinero y toda esa maquinaria y todo ese equipo? No va a los campesinos. Le digo, si le dan, por decir, una cantidad de millones de dólares, un mínimo de esa cantidad de millones de dólares va a ser distribuido por los locales. Y como los extranjeros no tienen acceso a eso, a supervisar este grupo de gente para ver si en realidad se está cultivando otro producto, si en realidad se le está comprando ese producto, porque este dinero supuestamente
supuestamente para que entienda, vamos a decir, le dan, por decir, 100 millones de dólares a un país, para que supuestamente es para que lo distribuyan entre los campesinos la cosecha y que esa cosecha ya tenga en el gobierno suficiente para comprarla y poder vender en el mercado. Esto nunca ocurre, o sea, porque además al campesino le van a pagar el mínimo del precio del producto, entonces con ese dinero no le alcanza al campesino para vivir. ¿Me explico? Esa es una. Eso es si lo hicieran. Ahora, si lo hicieran realmente con un programa de, digamos, de administración, con gente capaz, con gente interesada, bien pagada, bien entrenada, que supervisara esto, posiblemente, y le estoy diciendo posiblemente, no le estoy diciendo seguro, pudiera funcionar. Mire, le explico esto para que mejor lo entienda. La razón que ningún programa social en el país del mundo donde usted quiera nunca ha servido ni nunca ha sido útil es por la delincuencia que ocurre dentro del sistema burocrático. Usted analice el programa en su país que quiera administrado por el gobierno. Y lo primero que le voy a preguntar es quién está encargado de ese programa, ¿no? Y va a ver que la mayoría de la gente que está encargada de un programa, de una obra social, es un individuo que es íntimo del presidente o de los partidos políticos, o es un interno amigo o alguien se lo dieron, y que ese individuo que entró a lo mejor muerto de hambre, ¿no? Cuando salga de ahí va a ser millonario. Ese es la primera forma. Y que como no tiene la más mínima idea de lo que es administrar un programa, no está ahí para administrar, sino para llevarse una cantidad, un porcentaje. Esa es una. Vamos a decir que tiene algún conocimiento y eso, pero después tiene gente a su alrededor que son unos inútiles. Entonces, ¿qué pasa? Para que un programa social funcione, usted tiene que tener un buen sistema de liderazgo con gente que conozca, con gente que sepa de administrar y sobre todo gente honesta que le interese ese programa social y que lo pueda llevar. Y lo que va a ocurrir, amigo o amiga, es que cuando hay una cantidad de dinero, toda esa buena ideología, toda esa buena intención se borra, se desaparece. Porque cuando hay millones de dólares, el general encargado de la zona, el presidente municipal, el jefe de la policía, todos ellos se van a querer entrar como aves de rapiña. Todo el mundo va a querer ganar. Y si usted le digo una vez más, analice los programas sociales de por qué hay una cantidad de dinero para un programa social que nunca llega a cabo. O sea, si lo imponen, si lo abren, y por cierto, le voy a decir, lo van a abrir con una gran fanfarria, lo van a abrir con los medios, va a estar el canal de televisión más importante de la zona, van a ir los políticos más importantes, se van a besar, se van a abrazar, va a haber música de la banda local, va a haber todo eso. Se van. A la semana a lo mejor viene uno de estos individuos y le da 10 pesos a cada y nunca más los ve. Nunca más los ve. Pero el dinero tampoco se va a ver. Entonces, esa es la realidad porque estos programas no funcionan. O sea, los programas no funcionan porque primero se los roban. Segundo, porque vamos a decir que no se los roben. Vamos a decir que tienen una intención. Son mal administrados, mal supervisados. Porque el trabajo de manejar un buen programa social requiere de mucha responsabilidad de gente honesta, que sea bien pagada, porque este es el otro problema. Cuando usted tiene delincuentes que no les paga bien, ellos se cobran del producto, del presupuesto de lo que hay de la zona, por eso se lo llevan. Esa es una realidad. Entonces, cuando usted tiene un país de muerto de hambre y le da dinero, se lo roban todos ellos. Esa es una realidad. Entonces, estos programas que son millonarios y además sabiendo que esta programa viene de los gringos, como dicen, que no saben y que lo vamos a hacer tonto, agarran ese dinero, se lo guardan, se lo meten en el bolsillo. Escúcheme una cosa, usted no tiene idea de la cantidad de generales, políticos, administradores de todos estos programas en distintas facetas, porque también voy a hablar de los programas de erradicación, porque esto ocurre también en los programas del entrenamiento de la policía, estoy en los del equipo de la policía, en el equipo de la erradicación de la policía, en distribución de cosas, o sea, toda esta farsa, esta delincuencia organizada dentro del gobierno, que es parte del tema de la lucha contra el narcotráfico, es una realidad. Entonces, el dinero que supuestamente se lo distribuye para eso, se lo queda a mucha gente. ¿Y quién sufre?
el campesino que nunca sale. Esa es la otra explotación, la realidad de cómo todos estos programas no benefician a nadie. Entonces imagínense, yo campesino en la sierra, con mi mujer y 2, 3 niños, no tengo para comer porque, como le digo, estoy desolado en el metro porque el gobierno que yo voté supuestamente por él, por ella, ni se acuerda de mí, no tengo agua potable, no tengo electricidad y tengo que comprar la leche cabra para mi hija, tengo que comprar algunos condimentos. Hable con la gente. Si usted no me cree, no se lo estoy diciendo. Váyase usted un día, porque le va a costar vaya a la sierra y hable con los campesinos de los programas sociales de ese país, del país donde usted esté, del gobierno, a ver qué le dan. Si alguna vez ha oído del programa, porque esto está todo documentado, O sea, usted puede ir a cualquiera de estos países y no sé si se ha dado cuenta que no he nombrado a ninguno, porque yo siempre le digo, si la horma del zapato le queda, si el zapato le queda, póngaselo. Pero le aseguro que en la mayoría de los países donde se cosecha droga, la mayoría de los países donde hay cultivos, la mayoría de estos campesinos, ha habido intentos de estos programas. Creo que sería interesante que usted, si le interesa el tema, fuera y hablara con alguno de estos individuos, a ver qué beneficio le han dado. ¿Qué le han estado? Le dicen que le van a arreglar la estructura, dice que le van a proveer más agua potable, le dice que le van a pavimentar la carretera, le dice todo cuento. Por eso, y además ni aparecen. Ese es el otro tema. Entonces, por eso, en muchos de estos lugares, en el campo, en la sierra, los únicos que tienen más o menos una estructura, porque acuérdense que estamos hablando de seres humanos, que no solo tienen que comer, también tienen enfermedades, se lastiman, tienen accidentes, tienen necesidad de escuela. ¿Quién cree que le provee eso a esa gente? Y eso es si tenemos un líder narco caritativo que se interesa. El narco regular. El narco de la zona, ese es el que le produce. He aquí, amigo, amiga, ¿por qué? Y los campesinos son unos buenos testigos de eso. ¿Por qué algunos narcos se hacen legendarios, como la historia de Robin Hood, de que los quieren y los adoran? O sea, usted ha visto en películas luego, oh, fulano de tal era un gran hombre, nos ayudaba, venía, nos construía escuelas, nos construía carreteras, nos dio casa, nos dio de comer, nos trajo el agua, nos dio nos puso una clínica de primeros auxilios. Esos narcos, porque no lo hicieron gratis, no lo hicieron simplemente, lo hicieron porque el día que tenían que escaparse y tenían que esconderse, se lo escondían. Y se necesitaban transportar algo, se necesitaban matar a alguien, de ahí de ese pueblo sacaban a los sicarios, de ahí de ese pueblo iban y escondían la mercadería, o iban y se escondían ellos. Esa es la realidad. Pero toda esa estructura, cuando el gobierno nacional, cuando el partido político que está de moda no no existe en ese lugar, los narcos se hacen esto. ¿Por qué? Porque los campesinos, que son los más débiles de toda la población, de todo su país, que son los que cultivan la planta de coca y la planta de amapola, son los mejores discípulos de estos narcos. Pero no porque quieren serlo, sino porque no hay otra opción. ¿Me entiende? No hay otra opción. Es la única. O sea, el narcotráfico es la única opción que hay. Y cuando empezamos a entender que el narcotráfico es la única opción que existe, empezamos a entender por qué no es tan fácil hablar de exterminar el narcotráfico. Amigos, esta zona de la parte del cultivo de los campesinos es apasionante, es mucho más profundo esto, pero les he dado un repaso, un cuento importante de todo esto, que quiero que lo tengamos presente cuando hablemos ya más adelante, pues ya vamos a hablar más adelante, obviamente, de la millonada y millones y millones de dólares y de los beneficios que los narcos y sus amigos y los políticos y los militares y la policía y la estructura internacional y la banca internacional se benefician. Amigos y amigas, los invito a que nos veamos en el próximo video. Un gusto saludarlos.